Año 2025. Buscando el reino de Dios y su justicia. Supongo que ustedes nunca se han emborrachado en la vida, ¿cierto? ¿Estoy en lo cierto? Supongo que ustedes no saben qué es una borrachera. ¿Tú sí? Ah, no, los borrachos no heredarán el reino de Dios. Aurora, por favor. ¿Tú también? Ah, con razón. Ah, pero antes de conocer al Señor. Le dije a dos amigos esta mañana que si me querían hacer un favor, ellos me dijeron que sí, pero no saben a lo que se están exponiendo. He invitado a dos diáconos de la iglesia, a dos diáconos. Pablito, ven para acá, por favor. Y a Robinson. En su época, antes de conocer a Cristo Jesús, ¿saben por qué los invité? Porque estos eran de los que cantaban borracho hasta el amanecer. No había fiesta en el pueblito que ellos vivían en el que ellos no fueran los coreógrafos, meseros, borrachos. Véanlos como están de rojos, mire. Ah, que pasaron bien. Dice Pablito que pasa. Hoy están bien. Vengan, den un saludito. Señor Jesús les bendiga, ¿cómo están? No, nos portamos bien. Hoy estamos bien, gloria a Dios. Muy bien. Señor Jesús les bendiga. Somos nuevos en Cristo. Pero además traje 2 botellas de vino. Con 2 copas. Siéntense, amigos. ¿La primera o la segunda? La pequeña. ¿Está sellada? ¿Dan testimonio que está sellada? Bueno, vamos a ver. Conste, vamos a ver si somos capaces de embriagarlos esta mañana. Por la vida. Sí, sí, sí. ¿Está bueno? ¿Se sienten embriagados? Observen la cantidad, por favor. Miren que es poquitico. No se les ha olvidado. Eso está en ellos, está en ellos. ¿Se sienten embriagados? ¿Quién vive? ¿Y a su nombre? Si ya los ponemos a hacer el 4, a ver. Por la vida. Mire, pues hasta el fondo, vea. Eso era cosa del pasado.
¿Tu esposa sabe conducir? Condu- Conductor elegido. ¿Se sienten embriagados? No. Venga, no guardemos, no guardemos. Ya me veo como calorcito. Ya se le subió a la carita, ya se le subió a la carita. No, yo creo que nos alcanza para esta también. Espere a ver el micrófono. Ya, ahí lo veo radiante con una aureola, lo veo santo, pastor. Bueno, es la luz de arriba ya. ¿Se sienten embriagados? No, Todavía no dice Robinson. me dio como calorcito, pero no, yo aguanto. Bueno, terminemos pues. Vamos a ver. ¿Quieren más? ¿Se sienten embriagados? La última y me voy. Ojo pues con los diáconos, pastor. Mire que hagan el 4. No, está bien. Ya me veo alto acá en este. Pues que yo le saqué a mi mamá y mamá con el olor de. ¿Te sientes bien? ¿Alguien quiere probar? ¿Creen ustedes que ya están embriagados? ¿Quieren más? ¿O paramos?
Mire lo que dice Pablo, no se emborrachen con vino que lleva al desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu. Todo esto que acabamos de hacer es una actuación. Esto no tiene ni un solo grado de alcohol, ni uno solo. Ni uno solo. Jaime, venga que usted está muy antojado y pruebe y verifique lo que yo acabo de decir. Venga para que sean 3. Ya, se le hizo agua a la boca, véalo como viene, vea. Tú vas a decir si tiene vino o no. Ah, no, no. ¿Tiene licor? No tiene licor. No, pero era para probar nomás. Gracias. Sin embargo, quería que hiciéramos este ejercicio. Y repito, no tiene alcohol, no lo tiene. Pero quería que pensáramos en esto que Pablo está diciendo, porque suponiendo que fuera real el ejercicio, ¿creen ustedes que con la primera porcioncita ellos se hubieran embriagado? Con la segunda chiquitica, ¿qué se necesita para embriagarse? Tomar mucho, mucho, tomar en abundancia. Así que Pablo está diciendo, no lo hagan, no lo hagan. Pero está diciendo, al contrario, sean llenos del Espíritu. Y la pregunta es, si para embriagarse se necesita mucho vino, ¿cuánto necesitamos para estar llenos del Espíritu? Démosle un fuerte aplauso a nuestros actores. Si quieren se la pueden llevar. Gracias, amigo. Supongo que ustedes saben lo que es una borrachera. Si preguntara si alguno está ebrio alguna vez, sé que muchos levantarían la mano. Pero además, si les preguntara qué sienten mientras están borrachos o borrachas, es cierto que lo que se siente es una extraña sensación de felicidad que inclusive hace que la gente se desinhiba al punto de reír. Algunos inclusive lo hacen para desinhibirse cuando están tristes. Observe cómo se embriaga la gente cuando está en un funeral. Pero lo que quiero llegar es a la siguiente conclusión. No te embriagas con una copa. No te embriagas con un poco. Para embriagarte necesitas mucho, mucho. En las Sagradas Escrituras encontramos varios pasajes en los que se condena la embriaguez. Y me gustaría que usted me acompañara a mirar algunos de esos textos. En primer lugar, Proverbios 31, 4 y 5. Una mamá, precisamente, una mamá le está hablando a su hijo que es un gobernante, un rey. No conviene que los reyes, o Lemuel, no conviene que los reyes se den al vino, ni que los gobernantes se entreguen al licor. No sea que al beber se olviden de lo que la ley ordena y priven de sus derechos a todos los oprimidos. ¿Recuerdas la historia de un presidente ruso, Boris Yeltsin? Dicen que no paraba de tomar. No paraba de tomar. En Isaías capítulo 5, versículos 11 y 12,
Dice: ay de los que madrugan para ir tras bebidas embriagantes, que quedan hasta muy tarde embriagándose con vino. En sus banquetes hay vino y arpas, liras, tambores y flautas, pero no se fijan en los hechos del Señor ni tienen en cuenta las obras de sus manos. También en Isaías capítulo 28, versículos 7 y 8 dice que esto no es solamente una cosa de los gobernantes. Lastimosamente también hay ministros de culto. Y dice el verso 7, también sacerdotes y profetas se tambalean por causa del vino, trastabillan por causa del licor, quedan aturdidos con el vino, tropiezan a causa del licor. Cuando tienen visiones titubean, cuando toman decisiones vacilan. Mire esto tan asqueroso que usted sabe que es real. Sí, regadas de vómito están todas las mesas y no queda limpio ni un solo lugar. También el Señor Jesús habló del tema. Y en Lucas capítulo 21, versículos 34 y 35, Él dijo: tengan cuidado, no sea que se les endurezca el corazón. Y miren lo que Él va a mencionar: por el vicio, la embriaguez y las preocupaciones de esta vida. De otra manera, aquel día caerá de improviso sobre ustedes, pues vendrá como una trampa sobre todos los habitantes de la tierra. El apóstol Pedro, que además entendía por qué Dios prohibía la embriaguez, en el capítulo 4, versículos 1 al 4 dijo: por tanto, ya que Cristo sufrió en el cuerpo, asuman también ustedes la misma actitud, porque el que ha sufrido en el cuerpo ha roto con el pecado, para vivir el resto de su vida terrenal, no satisfaciendo sus pasiones humanas, sino cumpliendo la voluntad de Dios. Pues ya basta con el tiempo que han desperdiciado haciendo lo que agrada a los incrédulos. Mire esto: entregados al desenfreno, a las pasiones, a las borracheras. Y tenga en cuenta esta unión que Pedro hace: a las orgías, a las parrandas y a las idolatrías abominables. A ellos les parece extraño que ustedes ya no corran con ellos en ese mismo desbordamiento de inmoralidad y por eso los insultan. Y como si fuera poco todo esto que Dios ha dicho en su palabra, que el Señor Jesús reafirmó y que los santos apóstoles han dicho, miren lo que va a afirmar el apóstol Pablo. Dios mismo, el Espíritu de Dios, por pluma de Pablo, afirmó lo siguiente. Primera de Corintios capítulo 6, versículos 9 y 10. ¿No saben que los malvados, léalo conmigo, no heredarán el reino de Dios? Continúo yo. No se dejen engañar. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los pervertidos sexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y usted dirá: ¿pero por qué hay tanta severidad en cuanto a este tema? ¿Qué de malo hay en pegarse una borracherita de vez en cuando? ¿Por qué Dios es tan severo al condenar el que se beba tanto al punto que se llegue a la ebriedad o a la embriaguez? ¿Acaso no es eso una exageración? No faltará el que dice: yo no tengo ningún placer, yo no cometo inmoralidad sexual, soy fiel a mi esposo o a mi esposa, o soy fiel a Dios en mi soltería, no consumo drogas. ¿Qué de malo habrá en un placercito? Además, no me gusta andar como la canción, de bar en bar, sino que me emborracho en mi propia casa. ¿Acaso es malo divertirse?, dirán algunos. La Biblia nos va a dejar ver que no hay ningún problema en alegrarse con el vino. El problema está con la embriaguez. Porque la embriaguez no es un hecho solo natural. La embriaguez no es solo el momento en el que el borracho tambalea y va de tumbo en tumbo. La embriaguez, originalmente en la historia,
es la manera como los hombres desde la antigüedad buscaban tener una experiencia espiritual con los supuestos dioses que estaban en la imaginación de ellos y de los cuales los demonios se aprovechaban para atrapar el alma y la noción espiritual de la humanidad. Cuando una persona se embriaga, se abren las puertas de la mente para que se desinhiba y además se convierte en una apertura espiritual para que el borracho le dé rienda suelta a lo que demonios que se han apoderado de su mente lo llevan para que sin darse cuenta rinda un culto a los demonios. Cuando Dios tomó la decisión de sacar a Adán y a Eva del huerto del Edén, los seres humanos se quedaron sin oportunidad de tener alimento espiritual porque Dios está completamente enojado con la humanidad. Y usted va a observar que a partir de ese instante, los seres humanos van a buscar tener por medio de una noción espiritual, una influencia para tratar de entrar en el ambiente espiritual del cual los demonios, es decir, ángeles caídos, se van a aprovechar. En el libro de Génesis capítulo 6, usted se va a dar cuenta que hay una fuerte penetración de los demonios en la humanidad. Y es en ese instante cuando Dios dice, me arrepiento de haber creado al ser humano. Dios entonces escoge a Noé, que tal vez era la persona más justa de su tiempo. Le dice que construya un arca y usted recuerda lo que pasó. Sin embargo, usted también recuerda que el Señor Jesús, cuando está diciendo cómo serán los días al final de los tiempos, Él va a decir, recuerden las sociedades de Noé y de Lot. Y Jesús dice, en esa época la gente comía, bebía, se casaban y se daban en casamiento. Y aunque la palabra que Jesús usa, bebían, no es la misma palabra bíblica para borrachera, la palabra que Jesús usa sí es beber sin desenfreno, tomar demasiado, como si fueran bocanadas de algún líquido. En Proverbios capítulo 23, versículo 29 al 35, la Biblia nos va a confirmar lo que ocurre espiritualmente en la vida del que se embriaga. Verso 29, ¿de quién son los lamentos? ¿De quién los pesares? ¿De quién son los pleitos? ¿De quién las quejas? ¿De quién son las heridas gratuitas? ¿De quién los ojos morados? Alguien dirá, esto suena a pelea. ¿Cierto? Hasta ahí el texto suena como a que alguien está buscando pleito todo el tiempo. Pero mire lo que sigue. La respuesta a esas preguntas es, del que no suelta la botella de vino ni deja de probar licores. Y viene la recomendación de este sabio rey que había recibido instrucción de su padre. Es como si David le hubiera dicho esto a Salomón y por eso Salomón adquirió sabiduría y entonces lo dejó escrito para nosotros. No te fijes en lo rojo que es el vino. ¿Se dieron cuenta lo que hizo Jaime cuando cogió la copa? Trató de mirarlo para ver si tenía calidad. Ni en cómo brilla en la copa, ni en la suavidad con que se desliza. Los expertos en borracheras son los que saben batir la copa para saber el tipo de vino que están consumiendo. No te fijes en lo rojo que es el vino, ni en cómo brilla en la copa, ni en la suavidad con que se desliza. Miren esto, porque acaba mordiendo como serpiente y envenenando como víbora. Y miren lo que va a ocurrir espiritualmente. Tus ojos verán alucinaciones y tu mente imaginará estupideces. Eso no es solo algo natural, es la influencia sobrenatural del licor sobre la persona que está ebria. Te parecerá estar durmiendo en alta mar, acostado sobre el mástil mayor, y dirás, me han herido, pero no me duele. Me han golpeado, pero no lo siento. ¿Cuándo despertaré de este sueño para ir a buscar otro trago?
Observe conmigo estos textos. El rey Salomón destaca la similitud entre la serpiente tentadora de la antigüedad cuando tentó a Eva y a Adán con la embriaguez en el ser humano. Leamos una vez más el verso 32, porque acaba mordiendo como serpiente y envenenando como víbora. Lo que el rey Salomón está diciendo es, al igual que la serpiente se apoderó de la mente de Eva con un falso discurso, prometiéndole un futuro lleno de poder, de vida, de conocimiento, Salomón dice, el vino y la embriaguez pueden abrir la mente humana a engaños similares. Según el rey Salomón, quien se embriaga se expone a una dimensión espiritual en la que los demonios pueden apoderarse de su ser. Miremos una vez más los versículos 31 al 33. No te fijes en el rojo que es el vino, ni en cómo brilla en la copa, ni en la suavidad con que se desliza, porque acaba mordiendo como serpiente y envenenando como víbora. Tus ojos verán alucinaciones y tu mente imaginará estupideces. Volvamos un momentico al texto inicial con el que empezamos este sermón. Dice Pablo, no se emborrachen con vino que lleva al desenfreno, al contrario, sean llenos del Espíritu. Ahora bien, Pablo escribió esta carta a los hermanos en Éfeso. Y si usted observa, inclusive desde el capítulo 1, Pablo va a estar haciendo un tremendo llamado a la iglesia a que sea llena del Espíritu Santo. En el capítulo 1, Pablo empieza diciendo, miren, nosotros los judíos fuimos escogidos, nosotros fuimos predestinados, nosotros fuimos llamados a ser herederos, todo el capítulo 1. Pero en el versículo 13, Pablo ya no va a hablar como judío cuando estaba hablando en la tercera persona del plural. Ahora va a hablar para referirse a quienes no son el pueblo de Dios originalmente Israel, sino la iglesia, es decir, los gentiles. En el verso 13 dice, y ahora a ustedes, observe que ya él no dice y a nosotros, sino y a ustedes. El mensaje de salvación les ha llegado cuando escucharon lo que se predicaba. Y Pablo dice que por causa de esa predicación que tocó nuestro corazón, entonces ahora hemos sido sellados con el Espíritu Santo. En esa misma carta va a decir, hermanos, cuando Jesucristo regrese, Él sabrá quién es su pueblo, porque su pueblo tendrá un sello espiritual y ese sello es el Espíritu Santo. En esa misma carta dirá, no desconfíen de la salvación. Dios les ha dado arras que son como unas pequeñas moneditas que en la antigüedad se usaban como compromiso, de tal forma que cuando un novio le pedía a una muchacha que se casara con él y él tenía que irse a construir su casa, él dejaba esas arras para que se convirtieran en la forma como él se comprometía a que vendría por ella. Y Pablo dice, el Espíritu Santo son las arras que él ha dejado para nuestra salvación. Luego más adelante él va a decir, no entristezcan al Espíritu Santo que está en ustedes. Y empieza a hacer un largo listado de cómo se entristece al Espíritu Santo. No mientan, no roben, no cuenten chistes groseros. Y empieza a dar la solución cuando dice, más bien hablen con la verdad. El que robaba, que no robe más, sino que trabaje para que le dé a los demás. El que cuenta chistes groseros, más bien use su boca para alabar a Dios. Pablo está diciendo, no se emborrachen con vino que lleva al desenfreno, al contrario, sean llenos del Espíritu Santo. Pero resulta que en ese contexto en el que Pablo está escribiendo esto, había una costumbre. En aquella época, la gente se reunía para embriagarse porque existían las famosas orgías embriagadoras religiosas. ¿Qué eran las orgías embriagadoras religiosas? Eran celebraciones que tenían raíces en la antigüedad,
Inclusive desde la época misma antediluviana, la gente se reunía para embriagarse, tener sexo y con ese sexo presentar sacrificios a sus dioses. La Biblia nos dice que estas orgías, o la historia nos dice que estas orgías embriagadoras religiosas se profundizaron tremendamente en el Imperio griego y en el Imperio romano. Se convirtieron en costumbres. Los seres humanos levantaron templos que eran muy importantes y ustedes recuerdan que la Biblia menciona y la historia menciona que se practicaba la prostitución sagrada. ¿Qué era la prostitución sagrada? La gente edificaba templos, se los edificaba a un Dios que ellos se imaginaban, pero que no es el Dios verdadero. Y allí había mujeres que entregaban sus cuerpos para que hombres vinieran, se embriagaran, tuvieran sexo con esa prostitución, y esa prostitución se convertía en un culto a ese Dios, porque ese hombre necesitaba algo de ese Dios o de esa diosa. La historia nos cuenta que se hacían cultos a Dionisio, que es el mismo dios Baco en la antigua Grecia y en la antigua Roma. ¿Cuántas veces el pastor nos ha dicho, ten cuidado y no uses la palabra, uy, qué bacano, qué bacano? ¿Sabías que la palabra bacano se deriva del culto al dios Baco? Un dios que en realidad es un demonio, y al cual la gente iba a sus templos, a sus lugares sagrados para embriagarse y pedirle a este Dios que los hiciera fértiles. Cuando se rendía culto a este Dios Baco, entonces la gente se embriagaba y empezaban a danzar con éxtasis. A eso se le llamaba la danza extática. Pero además en esa danza extática empezaba a ocurrir lo que conocemos hoy, cuando usted ve que una mujer en un lugar empieza a quitarse la ropa para agradar a los que están tomando alrededor de ella. Y no solo las mujeres, también los hombres. Hay centros nocturnos que se convirtieron también del día, en el que la gente va para embriagarse mientras alguien se desnuda. Y el que tenga mayor poder adquisitivo, entonces le paga a ese hombre o a esa mujer por placer sexual. Sabe que eso no es solamente sexo, es un culto pagano a este Dios que se llama Dionisio o Baco. También la gente en la antigüedad hacía lo que se llamaba cultos de fertilidad antiguas. Así que imagínese por un momento esto. Hay un sacerdote, algo parecido a un pastor, que convoca a la gente y les dice, muchachos, el próximo viernes hay fiesta y culto de fertilidad. Vengan todos los estériles, vengan todos aquellos que tienen problemas para que la tierra les produzca, todos aquellos que tienen problemas económicos, vengan acá y pacten, entreguen su dinero. Y ustedes se van a dar cuenta que si ustedes hacen este culto de fertilidad, entonces el Dios que ellos representaban los bendeciría, haría que sus mujeres tuvieran hijos, haría que la tierra produjera y que inclusive si faltaba la lluvia, dizque descendiera por causa de este culto de fertilidad. En este culto de fertilidad la gente empezaba a embriagarse desenfrenadamente para estimular a las fuerzas de la naturaleza a que les dieran lo que ellos necesitaban. Este mismo culto también se hacía en Asia Menor y en Roma, y había un culto a Cibeles y a Atis. En este culto la gente se embriagaba y era obligatorio que nadie se podía quedar sentado. Todo el mundo tenía que empezar a gritar como loco, a reírse como loco. Puede ser que de este dios antiguo Cibeles, entonces se produzca la palabra que en español usamos como decibeles para determinar cuánto volumen o cuánto ruido se hace. A este culto a Cibeles, la gente entraba en embriaguez y empezaban a moverse y a gritar y a saltar de un lado a otro. Tal vez nuestros jóvenes de hoy dirían, están pogueando.
Además, había otra forma de culto que eran los cultos mistéricos. Estos cultos mistéricos se dedicaban a Deméter y a Perséfone. Todas estas características de estos cultos indicaban que la única forma para entrar en un ambiente espiritual era por medio de la embriaguez. Nadie celebraba estos cultos en sano juicio. Todos se embriagaban. En resumen, las raíces de las orgías embriagadoras religiosas se pierden en la antigüedad, vinculadas a la necesidad humana de conectar con lo divino, celebrar la fertilidad y experimentar estados alterados de conciencia. ¿Sabías que embriagarte en una celebración de cumpleaños no es un acto inocente? Tampoco es una manifestación de celebrar tu alegría. Embriagarte siempre será un culto pagano, aunque tú consideres que no se lo estás dedicando a alguien. Al tenor de esta realidad es que Pablo está escribiendo y diciéndole a todos los creyentes: hermanos, no permitan que se introduzca en ustedes esta falsa religión, porque dentro de la iglesia algunos habían empezado a decir: para que sintamos al Espíritu, para que el Espíritu Santo nos llene, entonces hagamos lo que los demás hacen, embriaguémonos. Y al embriagarnos, ustedes y los demás se darán cuenta que estamos llenos del Espíritu Santo. Y Pablo dice: no es así. Pablo está diciendo a toda la iglesia en todos los tiempos que no nos emborrachemos, porque este tipo de práctica induce a algún tipo de comunión extática, es decir, que produce éxtasis, pero abre la puerta a las supuestas deidades que no son más que demonios. Pablo, escribiendo en otra carta, dice: hermanos, cuando alguien se emborracha, está entrando en comunión con los demonios. Tal vez usted ha leído este texto, pero no nos habíamos detenido a pensar en él. En 1 Corintios capítulo 10, versículos 19 al 21, Pablo dice: ¿qué quiero decir con esta comparación? ¿Que el sacrificio que los gentiles ofrecen a los ídolos sea algo, o que el ídolo mismo sea algo? Observe esto: hay un templo gentil. La gente ha venido a rendirle culto a un dios, supongamos a la diosa Diana. ¿Qué hacía la gente? Se embriagaba y empezaban a brincar. ¡Ah! Y Pablo dice: hermanos, ese sacrificio que la gente está presentando y el ídolo al que le están presentando es algo. Y Pablo dice: no, no es nada. Verso 20, no es nada. Ni el ídolo ni el sacrificio, eso no es nada. Pero voy a explicar: sino que cuando ellos ofrecen sacrificios, lo hacen para los demonios, no para Dios. Y no quiero que ustedes entren en comunión con los demonios. Pero mire lo que va a decir él: no pueden beber de la copa del Señor. ¿Cuál es la copa del Señor? La cena que tomamos normalmente aquí cada mes. Mire esto: y también de la copa de los demonios. No pueden participar de la mesa del Señor y también de la mesa de los demonios. ¿Se había preguntado alguna vez usted qué es la copa de los demonios? Se lo diré de una manera sencilla: era eso. La copa de los demonios era el tipo de embriaguez en el que las personas se sumergían para tener un ritual que los aproximara al mundo espiritual, con el fin de conseguir más poder, fertilidad y una experiencia de éxtasis espiritual. Esa es la copa de los demonios. Cuando alguien se emborracha, en realidad lo que está haciendo es brindando la copa de los demonios. ¿Saben cuándo dijo esto Pablo a los corintios? Cuando inclusive la iglesia se reunía, dizque para celebrar la cena del Señor. ¿Y sabe qué pasaba, hermanos? Se embriagaban.
la solemnidad de entender a Jesucristo como Hijo de Dios que ha venido para salvarnos, la solemnidad que nos debe invitar a tener una seria reflexión interna acerca de su muerte y su resurrección, se había convertido en la iglesia en una oportunidad para que la gente se emborrachara. Y Pablo está tan indignado con los corintios que les dice: si van a venir a emborracharse en la iglesia, quédense en la casa y emborráchense allá. Porque como ya vimos en Isaías, se emborrachaban en la iglesia y dejaban la iglesia hasta vomitada. Pero además, como los borrachos se desinhiben, entonces hombres dentro de la iglesia empezaban a coquetearle a la esposa de otros en la iglesia y estaban en la cena del Señor. Hoy en día esta práctica sigue siendo igual. Gloria a Dios, no en la iglesia, pero la gente hoy se sigue embriagando como una manera de demostrar su fuerza, como una manera de buscar su felicidad, e incluso convierten el alcohol en un desinhibidor para hacerse socialmente aceptados o inclusive para llegar a sentir placer sexual. Tal vez usted ha escuchado a hombres decir: mi esposa no es linda, está muy fea, pero vea, para complacerla se toma unos cuantos licorcitos y ese es el mejor embellecedor. Cuando la gente se embriaga, las personas están celebrando culto a los demonios. Observe lo que ocurre a nivel mundial. ¿Sabe usted cuál es el mes a nivel mundial en el que hay más partos? En el que la cifra de natalidad aumenta en el mundo y en Colombia. Septiembre. ¿Y por qué ocurre en septiembre? Porque en diciembre la gente está en el mes que mundialmente más licor se consume. Pero tristemente, también es cierto que la cifra de embarazos no planeados y que terminan en aborto en los 3 primeros meses, y llámese aborto de manera voluntaria o de manera involuntaria, es entre enero y marzo. Eso confirma que la gente normalmente tiene en diciembre mayores acercamientos sexuales por causa del licor. Hoy en día el aborto se ha convertido en un factor que hace que la tasa de natalidad esté descendiendo. En 2024, solo en Colombia hubo 316,000 niños nacidos. En Colombia, nacidos. Pero la cifra indica que hubo 650,000 abortos en Colombia, solo en Colombia. ¿Por qué desciende la tasa de natalidad? No porque haya menos encuentros sexuales, sino porque se ha convertido en la manera facilista como la gente encubre su pecado y tapa su error. Al final sigue siendo el mismo culto a los demonios, que ahora tiene otro ingrediente: sacrificio y muerte. ¿Y cómo comenzó? Con una borrachera. Observe además cómo en los pueblos y en los municipios hay una directa relación entre idolatría, embriaguez e inmoralidad sexual y orgías. Permítame, le hago este ejemplo. Se da cuenta que en los pueblos o inclusive en Medellín se hace una fiesta, la Feria de las Flores, o la fiesta al patrono del pueblo, la fiesta de la Virgen del Carmen, la fiesta María Auxiliadora, la fiesta de San Isidro, que se hace prácticamente en todo el país. ¿Qué hace la gente? Primero, cumplen religiosamente con una misa. Después, una borrachera. Y finalmente, la inmoralidad sexual. Cuando yo era adolescente,
Pasé mi bachillerato en dos lugares que podríamos decir que para ese momento eran sectores rurales. Y yo observaba que pasaban solo unos meses después de una fiesta pagana a uno de estos dioses, cuando se incrementaba en el colegio el número de niñas que estaban embarazadas. Y había un testimonio común. En las fiestas a ese patrono, a ese ídolo, que en realidad era un demonio, la gente iba a la misa, iba a la fiesta, que normalmente es con un tablado popular, pero también se iban a esconder para tener prácticas de inmoralidad sexual. Hermanos, esto ha pasado siempre e incluso pasó en el pueblo de Israel. En Números capítulo 25, versículos 1 al 3, la Biblia dice: mientras los israelitas acampaban en Sitín, comenzaron a prostituirse con las mujeres moabitas, las cuales los invitaban a participar en los sacrificios a sus dioses. Los israelitas comían delante de esos dioses y se inclinaban a adorarlos. Miren esto los llevó a unirse al culto de Baal Peor. Por lo tanto, la ira del Señor se encendió contra ellos. En el Salmo 106, versículo 28 dice: se sometieron al yugo de Baal Peor y comieron sacrificios a los muertos. Históricamente, estos sacrificios a los muertos contenían comida que había sido dedicada a los ídolos. Y al ser dedicada a los ídolos, cuando se le daba a un hombre, ese hombre se entontecía. Para usted no es raro esto. Usted ha escuchado de hombres de los que se dice que fueron arreglados por sus mujeres porque les dieron bebedizos o ciertas comidas con las cuales los amarraron a ellos. Esto hicieron las mujeres de Moab. Entontecieron a los hijos de Israel y los llevaron a una fiesta pagana sacrificando a sus ídolos. Así que comían lo que se sacrificaba a los muertos, pero también se embriagaban. Volvamos una vez más a lo que dice Pablo. No se emborrachen con vino que lleva al desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu. Justo hoy estamos en el fin de semana que históricamente es el más violento en nuestro país. Justo hoy, al terminar el día, se incrementará la tasa de muertes en nuestro país. Justo hoy, más familias quedarán destruidas al terminar este día. ¿Por qué ocurrirá? Porque al son de una fiesta que se supone que debería ser para honrar a Dios y a las madres, el licor siempre hará que la gente se desvíe para traer peleas, conflictos, muerte y división en las familias. Al contrario, dice Pablo, sean llenos del Espíritu. Tal vez usted dirá: yo no tomo, yo no me emborracho, yo me embriagaba en el pasado, pero ahora no. O tal vez usted es de los que dice: pero pastor, una vez al año no hace daño. O inclusive usted es alguien que se ha acostumbrado a la típica frase del borracho cuando está enguayabado. ¿Cuál es? No vuelvo a beber. Pero le pregunto, ¿está usted lleno del Espíritu Santo? Pablo quiere decirle a la iglesia y a nosotros: hermanos, la verdadera comunión con Dios no se induce por la embriaguez, sino por la presencia del Espíritu Santo. La Biblia nos va a contar en Hechos de los Apóstoles ese acto milagroso cuando Dios cumplió la promesa de enviar su Espíritu Santo. La Biblia nos dice que han pasado 50 días desde la Pascua, es decir, 50 días desde la resurrección del Señor Jesús. Cuando al capítulo 1, versículo 15 de Hechos, el escritor le dejó impregnado que 50 días después hay un grupo de 120 hermanos reunidos cantando a Dios. Jesús les había dicho a los discípulos: los voy a mandar a predicar a todo el mundo. Vayan, porque toda autoridad me ha sido entregada en el cielo y en la tierra. Pero
no se vayan todavía hasta que no les envíe la promesa de mi Padre. El Espíritu Santo vendrá sobre ustedes y ustedes me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero no se vayan hasta que el Espíritu Santo no regrese. Hay 120 hermanos reunidos en un segundo o tercer piso. Es un aposento alto, lo llama la Biblia, y allí están cantando a Dios y adoran a Dios y se han entregado al Señor. Y el verso 1 del capítulo 2 nos dice: cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Ninguno se quedó sin participar. El Espíritu Santo ha venido para todos. Y dice el verso 4, todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. El Espíritu de Dios ha venido sobre ellos para cumplir la promesa que Dios había hecho por medio del Señor Jesús y de los santos profetas. La iglesia en ese momento ha entrado en un éxtasis espiritual con el Espíritu Santo. Todos han sido bautizados con la presencia del Espíritu de Dios. El gozo es indescriptible. Dios ha enviado sobre ellos lenguas de fuego que se posan sobre cada uno de los que están reunidos. Jesús no está con ellos, porque Él ahora estaba en el lugar de honor en el santuario celestial, pero Él les había prometido que el Espíritu Santo vendría y ahora estaría dentro de ellos. Ya no con ellos a un lado, dentro de ellos. ¿Para qué hizo Jesús esta promesa? ¿Para qué necesitarían al Espíritu Santo dentro de ellos? Para darles poder, para darles presencia divina, para darles habilidad para comunicar el Evangelio, para darles unidad en la diversidad. Seguramente entre esos 120 no faltaba el que tuviera un olorcito amarguito en los pies, o el que roncara, o el que cuando servía la comida siempre estaba mirando cuál era la presa más grande. Pero el Espíritu ha venido para darles unidad en la diversidad, para que se cumpliera la profecía. Este momento hizo que ellos tuvieran la oportunidad de ser habitados por Dios con todo su poder. Ahora el Espíritu de Dios habita en ellos. Y además fue una experiencia jamás antes presenciada. Nunca nadie, nunca en la historia se había visto que Dios enviara su Espíritu de esa manera. Es cierto que en la época de Moisés 70 hombres profetizaron y recibieron el Espíritu de Moisés, pero este acto no se había visto nunca jamás. ¿Y sabes qué pasó? Mientras la iglesia adentro estaba feliz, cantando a Dios, adorando a Dios, proclamando maravillas, hablando en idiomas que no eran su propio idioma, afuera del lugar de reunión estaba pasando otra historia. Verso 5. Estaban de visita en Jerusalén judíos piadosos procedentes de todas las naciones de la tierra. Al oír aquel bullicio se agolparon y quedaron todos pasmados porque cada uno los escuchaba hablar en su propio idioma. Desconcertados y maravillados decían: ¿no son galileos todos los que están hablando? Permítanme, me hago entender. Ser galileo era ser miembro de un territorio en el que había de todo menos oportunidades. Ya nos lo explicó el pastor la semana pasada cuando el ángel fue enviado a Nazaret. María era una mujer que tenía todo en la vida menos la oportunidad de llegar a ser alguien. Y allí, en ese lugar de Galilea, Dios había escogido a la mayoría de sus discípulos. Solo uno no era de Galilea, era de Judea, precisamente el traidor. Así que cuando la gente dice: no son todos estos galileos, la gente dice: ¿y desde cuándo los galileos hablan en otro idioma?
a duras penas hablan en su propio idioma, que van a ser capaces de hablar en otros idiomas, pero los estamos escuchando hablar en otro idioma. ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye hablar en su lengua materna? Estoy en el verso 8. Y mire todas las lenguas que hay. Verso 9. Partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea y de Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia cercanas a Cirene, visitantes llegados de Roma, judíos y prosélitos, cretenses y árabes. Todos por igual los oímos proclamar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. Hasta aquí esto nos deja una lección. Las lenguas que ellos estaban hablando no eran las típicas lenguas que hoy muchos usan para enredar con sílabas, y ya hemos visto que normalmente son 5 frases que siempre repiten los que fingen tener el Espíritu de Dios. Estas eran lenguas que todos entendían, pero observe esto. ¿Sabe qué decían ellos cuando estaban hablando en lenguas? Ellos no están diciendo zumba, rimba, ringa, Rambo, saca la bazuca. No. Escuchen. Todos por igual los oímos proclamar en nuestra propia lengua, ¿qué? Las maravillas de Dios. ¿Sabe cómo reconocer a alguien cuando habla en lenguas? Cuando sin hablar ese idioma, Dios envía lengua especial para que esa persona hable las maravillas de Dios. Pero miren esto, desconcertados y perplejos se preguntaban, ¿qué quiere decir esto? Y como esta gente que había llegado a Jerusalén habían escuchado, y seguramente muchos habían participado en las orgías religiosas paganas, mire lo que se van a atrever a afirmar. Otros se burlaban y decían, lo que pasa es que están borrachos, como se emborrachaban en esos cultos paganos. A pesar de que la presencia de Dios había venido para llenar a los hermanos reunidos, la gente afuera consideraba que estaban borrachos, ebrios, embriagados. ¿Y por qué pensaban esto? Porque ellos confundieron la presencia del Espíritu Santo con lo que habían visto que muchos hacían, es decir, se emborrachaban para tener un éxtasis, una experiencia espiritual de la cual ya hablé ampliamente atrás. Esto que esta gente dijo llegó a los oídos de Pedro. Pedro vio lo que estaba pasando. Verso 14, entonces Pedro con los 11 se puso de pie y dijo a voz en cuello, compatriotas judíos y todos ustedes que están en Jerusalén, déjenme explicarles lo que sucede, presten atención a lo que les voy a decir. Estos no están borrachos como suponen ustedes, apenas son las 9 de la mañana. En realidad lo que pasa es lo que anunció el profeta Joel. Sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. Profetizarán sus hijos y sus hijas, los jóvenes tendrán visiones y los ancianos tendrán sueños. En esos días derramaré mi espíritu sobre mis siervos y mis siervas y profetizarán. Haré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre, fuego y nubes de humo. El sol se convertirá en oscuridad y la luna en sangre antes que llegue el grande y esplendoroso día del Señor. Y mire esto, y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. No era una borrachera, no era producto de mucho vino que habían tomado. Es que Dios cumplió su promesa. Él envió a su Espíritu Santo para habitar en ellos. ¿Alguien puede dar gloria a Dios? ¿Recuerda el texto? No se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución. Más bien sean llenos del Espíritu Santo. Ahora bien, una cosa es ser bautizado por el Espíritu Santo.
Una cosa es que el Espíritu Santo venga por primera vez sobre alguien. En Mateo capítulo 3:11 la Biblia dice: yo, o sea, Juan el Bautista es el que está hablando, los bautizo a ustedes con agua para que se arrepientan. Pero el que viene después de mí es más poderoso que yo y ni siquiera merezco llevar las sandalias. Y mire esto, Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Y esa promesa se cumplió. Y Jesús dijo: Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. No sé si usted ha experimentado el bautismo del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo viene sobre una persona para bautizarlo, algunas veces esas personas hablan en lenguas. Otras personas Dios los llena de un gozo indescriptible. Y aunque la manera puede cambiar, siempre hay el mismo resultado. Dios le está dando a esa persona la oportunidad de ser habitado por Dios mismo. Una persona bautizada por el Espíritu Santo abandona su antigua manera de vivir. Ya no genera división en la iglesia. Es una persona sobre quien ahora el Espíritu Santo de Dios reposa. Es una persona que empieza a cambiar sus actitudes porque el Espíritu Santo le empieza a dirigir y a decir: eso no está bien. Pero hay una cosa muy importante. Cuando alguien ha sido bautizado por el Espíritu Santo, esa persona tiene poder de Dios para predicar el mensaje del Evangelio. No desaprovecha oportunidad. Pero les decía que una cosa es ser bautizado por el Espíritu Santo, eso ocurre una sola vez. Y otra cosa muy diferente es recibir al Espíritu Santo. En Hechos capítulo 19, versículos 1 al 6, la Biblia narra que mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo recorrió las regiones del interior y llegó a Éfeso. Allí encontró a algunos discípulos. ¿Recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando creyeron?, les preguntó. Y miren esta respuesta: no, ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo, respondieron. Y eran creyentes y no sabían que Jesús había dejado una promesa. Ellos no sabían que Jesús había dicho: yo me voy a ir, pero no los voy a dejar huérfanos. Voy a pedir a mi Padre y Él les enviará otro consolador, el Espíritu de la verdad, el cual los guiará a toda la verdad. El Espíritu de verdad, el cual los guiará a toda la verdad. Y estos hermanos no sabían eso. Así que Pablo sigue. Entonces, ¿qué bautismo recibieron? Y ellos dijeron: nos habíamos bautizado en el bautismo de Juan. Y Pablo tiene que empezar a explicarles: el bautismo de Juan no era más que un bautismo de arrepentimiento. Él le decía al pueblo que creyera en el que venía después de él, es decir, en Jesús. Hay muchos que estaban en las iglesias diciendo: no, a mí me bautizaron cuando era pequeño. Olvídese de eso, ese no es el bautismo. Eso no es bautismo. Si Jesucristo llega y usted no se ha bautizado y usted no se ha arrepentido y usted no ha caminado con Él fielmente, usted no podrá alegar ese bautismo, porque eso no es bautismo, eso no sirve para nada. Quiero decirlo claramente: la iglesia católica es una iglesia pagana, una iglesia malvada. Hoy, esta semana, muchos se conmovieron. Hoy han elegido al nuevo Papa. Este sí nos va a sacar. Este sí tiene algo especial. Es una iglesia pagana, malvada. En Apocalipsis la Biblia es muy clara en decir que será completamente destruida y que el lugar donde hoy habita con tanta pomposidad y con tantos palacios lujosos y con todo aquello que llama la atención, se terminará convirtiendo en guarida de demonios. No hay ninguna cercanía entre el cristianismo verdadero y el catolicismo. No lo hay. Así que no discuta usted: no, es que a mí me bautizaron cuando era niño. Usted no se ha bautizado. Y ellos hubieran pudieran haber dicho: no, pues nos bautizamos el de Juan y ya no nos bautizamos. Pero mire lo que pasó. Al oír esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo vino sobre ellos y empezaron a hablar en lenguas y a profetizar. Hermanos, a aquel
de quienes ellos ni siquiera habían escuchado hablar, porque Pablo les preguntó, ¿ya recibieron el Espíritu Santo? Y ellos dijeron, no hemos escuchado hablar de él, ahora el Espíritu Santo ha venido sobre ellos. Eso es recibir al Espíritu. En Efesios 1:13 y 14 dice, en él, es decir, en Cristo Jesús, también ustedes, cuando oyeron el mensaje, la verdad, el evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. Así que he dicho hasta acá, una cosa es ser bautizado del Espíritu Santo, otra cosa es recibir al Espíritu Santo, lo recibimos cuando somos salvos, pero otra muy distinta es permanecer llenos del Espíritu Santo. En todas interviene directamente Dios, pero en las dos primeras la responsabilidad es solo de Él. En la tercera, Dios está esperando nuestra cooperación para permanecer llenos del Espíritu Santo. En Hechos capítulo 2, versículo 4 dice, todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Y hasta ahí, pues ya lo habíamos leído, fue la primera vez. Pero mire lo que va a pasar en el versículo 31 del capítulo 4. Después de haber orado, tembló el lugar en el que estaban reunidos. Mire esto, todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. Pregunta, ¿ya no lo habían recibido? ¿Ya no habían sido bautizados? Entonces, ¿por qué aquí vuelve a decir que fueron llenos? Hermanos, porque cuando Pablo y Juan estaban siendo encarcelados y luego fueron liberados, ellos sabían que necesitaban poder de Dios para seguir enfrentando dificultades. En Hechos capítulo 6, versículo 3 dice, hermanos y hermanas, escojan de entre ustedes a 7 hombres de buena reputación, mire esto, llenos del espíritu y de sabiduría para encargarles esta responsabilidad. Observe espíritu en mayúscula, es un sustantivo, está hablando del Espíritu Santo. ¿Quiénes deben servir en una iglesia? Gente llena del Espíritu Santo. En Hechos capítulo 13, versículo 52 dice, y los discípulos quedaron llenos de alegría y del Espíritu Santo. En Efesios 1, 17 al 21 dice, pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales, muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero. La palabra nos enseña, la palabra de Dios nos enseña que al inicio de nuestra vida de fe, el Espíritu Santo es un regalo. Pero quiero decir esto, si usted quiere estar lleno del Espíritu Santo, hay un precio que usted tiene que pagar. Cuando usted fue bautizado y recibió el Espíritu Santo, eso fue un regalo. Usted no hizo nada para eso. Pero sí es su responsabilidad permanecer lleno del Espíritu Santo. Piensa en esto. Alguien te regala una camisa el día de tu cumpleaños. Luego esa persona te dice, yo te estoy regalando este cumpleaños porque me encantas, quiero estar contigo toda la vida, quiero estar contigo siempre. Hasta ahí eso fue un regalo, te está regalando la camisa, te está regalando su compañía, te está regalando su presencia. Pero lo que pase con la camisa de ahí en adelante en parte es tu responsabilidad. Tú tendrás que cuidarla, tú tendrás que lavarla, tú tendrás que plancharla. Recordemos lo que dije, somos bautizados por el Espíritu Santo cuando tenemos una experiencia de quebrantamiento, unción y conversión. Recibimos el Espíritu Santo cuando aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador, pero
Permanecemos llenos del Espíritu Santo mediante la lectura bíblica, la oración, el congregarse constantemente, la adoración espiritual y el servicio permanente. Ahora bien, les pregunto esto. Para que nuestros hermanos que estuvieron acá se embriagaran, ellos necesitaban tomar mucho. ¿Será que estás lleno del Espíritu Santo cuando la única lectura bíblica que haces es el versículo de la aplicación que sale todos los días con una laminita? ¿Será que estás lleno del Espíritu Santo cuando tu comunión con el Señor es la siguiente oración? Buenos días, Señor. Gracias por este sol o por esta lluvia. Te adoro en el nombre de Jesús porque eres bueno. Señor, guárdame, permíteme, dame gracia, dame poder para hacer las cosas en el nombre de Jesús. Amén. ¿Es eso estar lleno del Espíritu de Dios? Los que están haciendo el reto de leer el Nuevo Testamento en un mes, ¿se han dado cuenta lo que está pasando con la presencia del Espíritu Santo? Y ustedes empiezan a ser llenos del Espíritu Santo. Ahora es tu responsabilidad. ¿Creen ustedes que está uno lleno del Espíritu Santo cuando dice, ay, verdad que mañana es domingo, mañana hay que ir a la iglesia? El culto empieza a las 8. Usted llega a las 8:45, ya terminó la alabanza, ya se están recogiendo las ofrendas y usted empieza a buscar dónde hay un lugar. Y bueno, se sentó por allá incómodo porque no es el lugar que a usted le gusta. Pero cuando son las 10:27, usted está, este man habla mucho. Y usted lo empieza a coger acá. ¿Está usted lleno del Espíritu Santo? No, hermanos. Así como para embriagarse hay que beber mucho, para estar llenos del Espíritu Santo hay que alimentarse mucho de su presencia. Haga un cálculo de cuánta música secular escucha usted. Radio Tiempo, todo el tiempo. ¿Cómo es que llama la de la salsa? El Sol. O Olímpica. ¿Cuál es que es el lema del Sol? Asoléate, ubícate, pero ¿qué pasa? Sí, es verdad. Puede ser que usted no se embriague con vino, pero fíjese si tal vez usted se ha embriagado con todo lo que lo tiene distraído de la presencia de Dios. Yo no estoy en contra de la televisión, porque mi anhelo es llegar a la televisión. Yo he pedido a Dios cámaras profesionales. He pedido a Dios que Elmer se ponga en serio a gestionar el que entremos a televisión. De verdad que he pedido eso, Elmer. He pedido que cada domingo de aquí salga una predicación para todo el país. He pedido que lo que ustedes reciben como alimento sea para otros en Colombia y en el mundo. Eso he pedido a Dios. Pero piense en cuántas horas está usted en Netflix, Amazon Prime, televisión regional. Y compare eso, porque tal vez usted está embriagado. Y cuando usted se embriaga, en eso hay disolución. ¿Cuándo empiezan los problemas en el hogar? Cuando no se está lleno del Espíritu Santo. Cuando no se empieza a tener una responsabilidad espiritual, cuando no se está lleno del Espíritu Santo. Cuando empiezan los hombres a flaquear en su capacidad sexual para satisfacer a sus esposas, cuando no se está lleno del Espíritu Santo. Cuando empiezan las mujeres a distanciarse de su esposo, ay no me toques, cuando no se está lleno del Espíritu Santo. Cuando se pierde la capacidad de administrar los recursos y no ser ni un malgastón y tampoco un tacaño, cuando se está lleno del Espíritu Santo. Cuando se es capaz de hablarle a otros, por ejemplo en la fila del banco o en la sillita de la EPS, a otros del Evangelio, cuando se está lleno del Espíritu Santo.
¿Cuándo deja uno de quejarse porque tiene que caminar? Porque no hay para el bus o porque no hay para el medio de transporte que a uno le gusta. Cuando se está lleno del Espíritu Santo, cuando se está lleno del Espíritu Santo, hay una desbordante alegría porque es Dios mismo habitando en nosotros. Año 2025. Buscando el reino de Dios y su justicia.